que la gente pueda tener una parte donde pueda ver la Biblia y que pueda relacionarse, que pueda ir completando, que pueda ir recibiendo instrucción y respondiendo algunas preguntas. Ya, mira, te manda saludos de Inglaterra, Alberto Polanco. Me suena ese nombre. Sí, Alberto Polanco es un muchacho de ahí que nació en mi barrio y que de repente pues se fue para Inglaterra y allá está, inclusive él tiene una cuestión en las redes también. Ya. De manera que él te manda pues saludos. bendiciones para Alberto y gracias por estar en sintonía con nosotros a través de Plata Informativo. Gracias por sus consideraciones. Daniel, lo que pude ver en este libro es que hay formas de pedirle a Dios y formas en que no debemos pedir. Sí, es así. Y tú lo ilustras muy bien y yo me reí mucho cuando tú hablabas de doña Carlita, ¿verdad? A propósito, ¿tú conocías a Carlita? Probablemente sí. Es posible que tú la conozcas. Ella era esposa de un señor que murió no hace mucho, que fue cartero, distribuidor de estado de cuenta de todos los bancos de aquí de Puerto Plata. Ya. Le decíamos Abá. Sí, yo sé. Ya. Ella era la esposa de él. Ya. Esa es una señora que háblame de tiene eso, un testimonio impresionante. Yo me reí mucho con el asunto del ladrón que se quedó dentro y que ella oró para que se arrepintiera, devolviera el equipo y que así entonces mismo pasó. pidiera perdón. Así mismo pasó. Eso lo viví yo y así mismo sucedió. Porque fui yo que fui a la policía a poner la querella junto al administrador del colegio, que se llevó un inversor como del tamaño de este escritorio. Y precisamente porque él se quedó adentro la noche anterior en el culto. Pero era cerrado. ¿Era de confianza de la iglesia no, entonces? Era un señor de la capital que había venido aquí a Puerto Plata a hacer fullerías. A robar. Porque a donde él lo descubrieron fue en un hotelito de por ahí abajo, de esos que están por el muelle. Ya. Ahí lo descubrieron a él. Y alguien en una pensión. En una pensión que vio esa acción, nos llamó a nosotros. Y cuando la policía fue a ver, que lo trae con el inversor, me dice, ese es, yo digo, el mismo. Y entonces me impactó, porque aquí no puedo decir que me reí, me impactó y tuve que dejar la lectura porque casi lloro con la anécdota de tu esposa. Sí. Porque esas cosas no solo le pasa a ella, nos ha pasado a muchos en ocasiones. Es un testimonio que me dio mucha fuerza para escribir ese libro, porque yo viví eso en carne propia, en mi entorno. Ese día mi esposa no tenía cómo ir a recibir un examen a la universidad, porque ella estudió en Santiago, ya. Una ciudad distante, a unos 63 kilómetros de Puerto Plata, donde estamos. Entonces, ella estudió en una universidad para adultos, que hay que ir al final del mes a recibir los exámenes, porque todos son virtuales. Entonces ese día no había dinero, Roque, y ya eran las 10 y pico de la noche, y quien pensaba que podía conseguir el dinero para su pasaje ese día era su hermana, pero su hermana no lo consiguió tampoco. Se fue a pique. Se fue a pique. Yo no tenía dinero esa semana, estaba la cosa difícil. Entonces ella, religiosamente, como hacía cada vez que iba, se fue sin dinero. Nada más tenía el pasaje de ir por un solo transporte. Cuando llega allá, se monta en un carrito de donde le deja la guagua o el autobús, y ya de ahí no tiene dinero, pero ella se montó en su carro. Y cuando ella está parada para tomar ese carro, mira el suelo y hay 12 pesos. Eso eran los 12 pesos que cobraba el carrito. No 13, ni 15, ni 14. 12 que cobraba el carrito para llegar a donde era la universidad. Tomó su dinero y al dejarla en la universidad le paga, pero ella no tiene más dinero. Cuando ella va a tomar el examen, le dicen que no lo tiene que tomar, porque la vez anterior ella había hecho una exposición en la escuela, porque el profesor la había retado a ella con una exposición que había que hacer. Y ella lo hizo tan brillante que le exoneraron, que mandó a todos los estudiantes a ponerse de pie a darle un aplauso.
Y ella lloró con eso, porque ese día no tuvo que tomar el examen. Y ahora, y le dio gloria a Dios, pero se tenía que ir y no tiene dinero. Cuando ella va, se monta en su carro, y ese día que le dieron el examen, no había más estudiantes de su carrera tomando el examen. Era ella sola. Ya los otros se habían examinado. Ella se monta en su carro otra vez, y cuando se monta uno que es de otra carrera de derecho que ni la conocía. Y cuando se monta, le dice: chofer, cóbratelo a los dos, a mi esposa y a él, sin conocerla. Sí, Dios estaba con ella ese día realmente. Ya había pasado toda esa, pero falta ahora una. Falta la guagua. La que va de donde deja el carrito hasta aquí a Puerto Plata. Que es la que cuesta. Esa es la que cuesta más y no tiene dinero tampoco. Nada, aborda su guagua y cuando se monta por allá atrás, como por la cocina. Cuando viene el cobrador cobrando, ella sin dinero, como que se turba y hace la intentona como de ir a buscar su dinero en la cartera mientras él da la vuelta, cobrando. Y cuando ella levanta la cabeza y se topa con el cobrador lo que le dice: oh, profe, ¿y usted aquí? Dice: espérate, mi hijo. Dice: mi hijo no, aquí usted no paga, porque esta guagua es de mi papá. Wow. Y yo estoy en la universidad y cuando puedo yo le ayudo. Y ella también, esa guagua la tomó sin pagar. Ya tú sabes la emoción de ella ese día. Ese testimonio me gustó mucho, pero también me impactó doña Dulce y yo me quedé con la inquietud de si es que doña Dulce hizo peticiones de las que no deben hacérsele a Dios, o como no deben hacérsele a Dios. Mira cuál fue el detalle de doña Dulce. Doña Dulce era una nueva creyente en la fe, nuevecita. Había comenzado a llegar a la iglesia, había comenzado a profesar la fe. Una persona que no sabe orar. Pero la encargada de oración de nuestra iglesia, tú la debiste conocer, que era doña Carmen Cruz, profesora de la OIM. Claro, que vivía en la 27. Sí, ella era la encargada del ministerio de oración. Era contadora y era administradora. Exactamente. Trabajó mucho tiempo en un centro de salud de Puerto Plata. Así es. A ella le cogió con Dulce y en público la llamó a orar ese día. Esa era doña Carmen. La llamó a orar ese día. Una mujer que está reciente, que ni sabe lo que es iglesia. ¿Y tú te imaginas la presión de esa mujer? Ay. Yo sentado al frente de ella, digo: ay, mi madre. De milagro no se le No se desmayó ahí. Yo digo: ay, mi madre. Pero lo que me gustó es que doña Dulce se abrió y dijo lo que su corazón sentía. Y eso es orar. Ya. Sin pose, sin cambiar la voz, siendo tú, abriéndote a Dios. Eso es orar. Y eso fue lo que Dulce hizo. ¿Tú crees que queda gente con la fe y la potestad de Jabes? Yo creo que sí, que hay personas que se atreven a orar como Jabes para que no se dañe, para que él no se dañe. Sí. Es una oración tremenda que este hombre hizo y Dios le concedió eso. Sí, eso vi. Porque él no era del pueblo de Dios. Sí, era de otra tierra. Era de otra nacionalidad. Y él estaba en el pueblo de Dios. Y le oró a Dios para que no se dañe él, para que no se contamine con cosas extrañas ni raras. Y esa petición mucha gente debe hacerla. Ulloa le manda saludos a los dos. Gracias, Yacil. Identificándolo como pastor, y también Elian González. Elian es un miembro de nuestra iglesia, es uno de los que traduce el lenguaje de señas para los sordos. Bien. Un jovencito de 12, 13 años. Qué bien. Y si la gente quiere encontrar este libro, ¿dónde lo hace? Mira, Roque, ese libro está aquí en Puerto Plata en 2 librerías, en las librerías más comunes de aquí, de Puerto Plata, pero también está en el entorno de la oficina de nuestra iglesia, porque ese no es un libro comercial. Ya. No hicimos un libro para sacar dinero, ni mucho menos, sino con la intención de
que la gente tenga una mejor vida de oración, que es uno de los propósitos de este libro. Bien. Al principio estuvo su auge, se vendieron algunas unidades, pero nos quedan algunas por ahí que la gente pueda acceder a ella. Y también está en Amazon, si lo quieren comprar en otro país. Daniel, ¿por qué Daniel se hizo comunicador social? Usted sabe que esa pregunta me la hacen en todos los sitios que me tienen la oportunidad de entrevistar. Mira, Roque, cuando yo era un adolescente, un niño, a mí me gustaba escuchar mucho radio. Perdóname, dice Saraí Sánchez. Gracias por la distinción a mi padre Daniel. Daniel ese Yaniré, esa es mi hija. Sí, Daniel. Bendición, esa era mi hija, mi morena querida. Daniel merece más que eso. Mira, Roque, cuando yo era un adolescente, un niño, a mí me gustaba escuchar radio, muchos radios me gustaba. Entonces yo veía que en los programas, los programadores en la radio cristiana eran muy pobres en sus producciones, eran muy pobres en su contenido, eran muy pobres incluso en el lenguaje de transmitir el mensaje. Y yo decía, si yo pudiera hacer algo mejor, si yo pudiera aportarle. Y en el año 1987 yo comencé a hacer un programa de radio en La Voz del Atlántico. Se llamaba De Todo Para Ti, a las 7 de la mañana. Ya. Aquí fue que yo conocí a Santos. Santos estaba en FM y yo en AM a la misma hora en un programa. ¿A don Santos? Santos sí. Él en FM y yo en AM. Nos chocábamos ahí en La Voz del Atlántico. Entonces, eso fue mi inquietud en estudiar comunicación. Y hacer una comunicación quizá de un nivel de calidad un poquito más alto de lo que en mi entorno en ese momento se hacía, porque eran muy menospreciados los programas de radio cristiano, porque se insertaba mucha gente con poca preparación y eso no ayudaba a la fe, al contrario, lo desayudaba. ¿Siempre hiciste comunicación cristiana? Sí, aunque yo he hecho comunicación secular. Yo fui reportero cuando inició Noti Rumbo. Ya. Reportero de la calle. Sí. Ah, qué bien. Haciendo mis pininos en el periodismo. Ya. Fui control también en ese noticiario. Y cuando Nando trabajaba en UHF 21, yo era control ahí también. Ya. Los domingos, que casi no había ninguno de ellos, estaban por ahí en el entorno. Yo era uno de los controles con Cándido Mercado los domingos, en las programaciones de los domingos en la tarde, en UHF 21 Televisión. Y tú hablas de calidad de la comunicación. Dime de lo que tenemos hoy, a pesar de que tenemos escuela de comunicación. ¿Cómo tú valoras la comunicación de hoy? Mira, o quizá no la comunicación, sino los actores en la comunicación. Precisamente yo escribí un artículo la semana pasada sobre los actores de la comunicación en Puerto Plata, pero con el sentido de definir quiénes eran y dónde estaban encasillados en materia de comunicación, lo que hacen comunicación en Puerto Plata, porque hay varios gremios. Y todo el mundo cree que cuando una persona se siente y habla por la radio es periodista. Y tienen plaga que dice periodista. Sí, prensa y esas cosas. No, prensa no, periodista. Y yo siempre digo, es que usted puede hacer comunicación y que le llamen comunicador, aunque usted sabe que no lo es. Pero de ahí usted atreverse a llamarse periodista, ya eso es otra cosa. Entonces yo en ese artículo traté de definir todas esas cosas y lo que hay aquí como gremios periodísticos en Puerto Plata. Quizá usted lo pueda ver por ahí después en las redes que lo publicamos. Pero la comunicación, con el tiempo, más que mejorar, ha ido desmejorando. Porque hoy tenemos más facilidad de ver gente insertada en los medios haciendo cosas que no le hacen muy bien servicio a la comunicación. Pero tú sabes por qué se meten, la mayoría se mete y yo te lo voy a decir, pues esa es una de las cosas feas mías. Porque creen que todo el que no tiene nada que hacer puede ser comunicador, ni tiene como ganarse unos pesos, cree que puede ser comunicador para engancharse el ambón de un político y entonces servirle y dañar lo que puede ser bueno. Mira, yo a veces me río, yo me reía viendo una rueda de prensa. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.